Pues, este, yo estudié leyes, em, porque quería estudiar algo en el que pudiera yo proteger especies, sobre todo, pues especies salvajes. Entonces pensé que estudiar leyes era una buena forma, aunque cuando yo estudié leyes no existía casi lo que era pues leyes ambientales, pero de todas formas pensé que era algo que me gustaría. Hice mi tesis sobre el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y luego de ahí me di cuenta que necesitaba empezar a entender un poquito más otras esferas del conocimiento además de las leyes y me aboqué a estudiar una maestría en conservación marina con enfoque en manejo pesquero y básicamente entender las interacciones negativas que existen en muchas actividades de pesca con especies protegidas que no son el objetivo de la pesca, sin embargo, se quedan atoradas en las diferentes y artes de pesca con las que se pesca en todo el mundo. Y entonces fue que estudié una maestría en conservación marina y manejo pesquero. De ahí me di cuenta que hacía falta ver un poco qué era lo que estaba pasando con la política y la economía, que tenían una gran influencia en qué tanto se podía tener una actividad económica de forma respetuosa a la naturaleza. Y entonces de ahí me aboqué a estudiar un doctorado en economía ecológica y obviamente entre todas esas estudios también trabajé, evidentemente, lo cual sirve mucho para poder vincular las dos realidades. Trabajé en gobierno, trabajé en diferentes esferas de gobierno, a diferentes escalas, tanto municipal como estatal. Y, y esa es más o menos mi formación. Mi formación ha sido tratar de entender toda la complejidad de actividades económicas y digamos, comportamientos humanos que llevan a la depredación o conservación de los recursos naturales, principalmente. ¿Y actualmente, Marina, resides en Seattle o estás trabajando en el tema? Trabajo en el tema más a nivel, se podría decir, voluntario, en el sentido de que acudo a muchas de las reuniones que se hacen como consultas públicas, por ejemplo, para la conservación de lobos, ¿no? Entonces voy como experta, ciudadana experta, a dar mi opinión y a tratar de hacer que se hagan, por ejemplo, que se haga más conservación para los lobos, que no los maten, que tengan algún tipo de programas de que puedan interactuar con los ganaderos de forma pacífica, de todo eso. Entonces lo hago más a ese nivel y sigo haciendo mi tesis de doctorado que es interminable. Mm. Este, entonces hago ambas cosas y he descubierto que a mí me funciona muy bien hacer el tema como de ciudadana experta, que en Estados Unidos por cómo está estructurado el tema de la conservación, sobre todo de especies amenazadas, se toma mucho en cuenta la opinión de la población. Entonces, Así como que es. acudir a ese tipo da mucha satisfacción que de menos te sientes escuchado y no es lo mismo ir como cualquier persona y decir, pues es que a mí me gustan mucho los lobos, a decir cuál es ¿no? su lugar en el ecosistema y por qué son importantes para que un ecosistema esté completo y esté sano. Por ejemplo, acá el problema es que hay demasiados venados, porque no hay lobos, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pues muy bien, deseamos éxito en la conclusión de tu doctorado en economía ecológica y se ve que eres un amante, ¿no? De la restauración, de la regeneración de las especies, nos da mucho gusto y también nos da mucho gusto recibir al doctor Pablo King, también para que nos cuente un poquito de ti, que nos cuente tu carrera, por qué te interesan estos temas de economía alternativa, economía política, en tu caso de economía de dona, que es algo muy nuevo, es algo que está surgiendo con mucha fuerza. Platícanos un poquito de ti, Pablo. Gracias Arnold. Y qué gusto estar aquí, Mariana, muchísimo gusto. En 2020, el Foro Económico Mundial, en su reporte anual, nos señala que las principales amenazas que la humanidad va a enfrentar en los próximos 10 años son amenazas ambientales. Es decir, desde este centro económico
nos están diciendo, ojo, los principales retos que tenemos en lo local y en lo global, aquí y en China, se traduce a retos ambientales. Pero este informe sale antes de que SARS-CoV 2019 hiciera boom. Porque ¿qué nos deja? ¿Qué mensaje y qué aprendizaje nos deja SARS-CoV 2019? Que sí estamos interconectados y que lo que pasa en China nos va a afectar a nosotros y lo que pasa aquí va a afectar al mundo entero. Cuando estamos ante grandes retos ambientales globales locales, cuando vemos que las grandes brechas y retos ambientales también se traducen en grandes retos y brechas sociales, en un mundo tan desigual como en el que vivimos, que precisamente esta pandemia, de la cual todavía seguimos saliendo, nos muestra las sociedades que más se vieron afectadas por COVID fueron las sociedades que tenían su entorno ambiental más destruido y las sociedades con más diferencias sociales en su corazón. La destrucción de los ecosistemas y las diferencias, las desigualdades sociales han llegado a un punto que están tronando por todos lados y eso también aparece en los informes de este foro. Es ahí que uno como profesionista tiene ya la responsabilidad de voltear a ver estos temas urgentes, porque no son para mañana. Estos temas son para ahora, ahora que estamos aquí y que el futuro esté emergiendo entre nosotros. Yo soy Pablo King y estudié antropología. Después estudié estudios latinoamericanos, es decir, una licenciatura en antropología, una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencias sociales y políticas en la Universidad Iberoamericana. Mi proceso de estudio ha traído como consecuencia una pregunta: ¿cómo debe ser la economía, el pensamiento social del siglo XXI, atendiendo estos retos globales, locales, que se traducen principalmente en dos: retos ecológicos y retos sociales económicos? Y bueno, ahí estamos, mi estimado Arnold. Hemos estado Muy bien. ya desde hace algún tiempo involucrado con proyectos regenerativos. Ese es mi camino y ese es lo que yo creo para dónde hay que jalar. Muy bien, pues vamos a tener un panel muy interesante. Les pido que se queden. Hay muchas discusiones, ¿no?, en torno a la economía. Evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Quizás funcionaba hasta hace 30, 40 años, pero evidentemente existe, ¿no?, una alerta mundial. Nos lo están diciendo muchas organizaciones internacionales. Escuchamos mucha información de que algo anda mal, ¿no?, con la economía, de que empieza a haber escasez en algunos casos de recursos naturales, que hay una contaminación excesiva de nuestros recursos naturales, del aire, del agua. Y evidentemente algo no estamos haciendo bien y quizás sea nuestra forma de producción y nuestra forma de consumo, quizás sean los hábitos que tenemos como ciudadanos, pero son muchos factores. Lo que sí tenemos muy claro, además de esto, es que tenemos que cambiar, que transformar la forma en que hacemos economía. Y por eso es que mucha gente, y especialmente los jóvenes, ¿no?, están buscando otras alternativas, otras ramas, nueva información, nueva ciencia. Y creo que la economía circular, la economía de dona, la economía ecológica, ¿no?, son alternativas, son soluciones de las cuales queremos aprender más, y todos los que estamos aquí también. Y para eso realizamos este conversatorio. Mi nombre es Arnold Ricalde, estudié Relaciones Internacionales. Posteriormente estudié liderazgo ambiental. He trabajado en medio ambiente más de 25 años en distintos sectores, y pues me apasiona, ¿no?, también este tema. Yo estaré hablando un poco de la economía circular y también seré un poco su anfitrión. Y bueno, empecemos con la primera pregunta rápidamente. ¿Qué es lo que no funciona de la economía convencional, de la economía actual? Desde su punto de vista, Marina, desde su punto de vista, Pablo, ¿cuál sería su principal crítica a la economía actual? Marina. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas críticas, pero voy a solamente escoger algunas. Sobre todo a mí lo que me parece que es las
dos cosas más importantes que la economía neoclásica, que es como se le llama a la economía actual, es que no refleja la realidad física y social en la que vivimos. Los elementos de medición de la economía y cómo la economía caracteriza la realidad y cómo de cierta forma a través de ecuaciones y índices totalmente arbitrarios, por así decirlo, reduce toda una realidad que es la economía, toda una realidad social, cultural, política, a unas cuantas mediciones como lo que sería el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es lo que se considera cómo se ve a un país si es exitoso, si le está yendo bien, depende del el Producto Interno Bruto que tenga y qué tanto crece cada año ese país. O Entonces, sea, ¿tú por un lado, consideras que el PIB es incorrecto, que es un totalmente. instrumento, digamos, caduco, un Es un instrumento instrumento completamente insuficiente? caduco que se inventó en Inglaterra en momentos de guerra para tratar de ver cómo se podía manejar la economía en un momento de escasez y cómo se podía afrontar una guerra de mejor manera y poder, ¿no? Eh, llevar los recursos y hacer un presupuesto que pudiera cumplir con todo lo que necesita la gente y además poder pelear una guerra. Entonces, es un instrumento completamente caduco y que reduce por completo la realidad económica de un país a unas cuantas mediciones, como es el Producto Interno Bruto, que es un índice bastante arcaico e incompleto. Esa es la primera crítica que yo hago al sistema económico. Ok, Es, ¿tú estás de acuerdo, Pablo, que el PIB ya no refleja la realidad económica de los países? Bueno, realmente, más allá de lo que refleja, es qué objetivo estamos buscando. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo, la economía ha perdido el propósito. Ese es uno de los primeros planteamientos de la dona. Les voy a poner una breve imagen porque estoy totalmente de acuerdo con la intervención. Lo primero es cambiar de objetivo, darnos cuenta que esta línea de constante crecimiento proyectada por la economía neoclásica ya es caduca. Ya es caduca, ya ha tenido consecuencias muy importantes para nuestro planeta y nuestras sociedades. En vez de esta lógica de crecimiento constante, el planteamiento aquí es una imagen de salvavidas o de dona, por eso se llama economía de dona, que considera dos elementos principales en sus diferentes linderos, en sus diferentes fronteras. La frontera externa es el cielo ecológico, y este cielo ecológico va a estar estructurado por los límites bioplanetarios propuesto por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. En la parte interna de la dona está la fundación social y los elementos de la fundación social que toda sociedad, toda civilización ha observado: comida, agua, trabajo, casa, transporte, educación, energía, etcétera. Sí se trata de cambiar nuestro objetivo, porque el gran problema es que estos planteamientos de macrofinanzas están ya no solo obsoletas, como bien plantea de forma clara Mariana, sino obedecen a paradigmas que nos han llevado a crear mucha destrucción y mucho dolor humano. Muchos plantean, Pablo, que el principal problema es una forma de producción lineal, ¿no? En donde extraemos recursos naturales, los transformamos, utilizamos y posteriormente desechamos. Es decir, la economía neoclásica actual, ¿no? Está basado justamente en este proceso o precepto, ¿no? De extraer, utilizar y desechar, ¿no? Tú, Marina, ¿qué propondría la economía ecológica, ¿no? Para transformar esta realidad? bueno, la economía ecológica
ve a la economía como un sistema abierto. La economía neoclásica la ve como un sistema cerrado en el que solamente existe, ¿no?, los recursos, la transformación y luego lo que excreta la economía, ¿no? Como si fuera un sistema en sí mismo, que no tiene ni entrada ni salida ni de energía ni de materiales. La economía ecológica lo ve como un sistema abierto en el que necesitas la energía del sol y otras energías para que entran al sistema económico, en donde se transforman en productos, servicios y bienes, y lo que sale, lo que serían los residuos tóxicos, que también son absorbidos por la naturaleza. Entonces, la economía ecológica lo que hace es contar la economía con los flujos de energía y materiales, también considera la coevolución de los humanos con las especies, ¿no?, sobre todo en temas de agricultura, y todo eso se contabiliza para ver qué tanto una economía está sana y está desarrollada, basado en los flujos de energía materiales y la interacción constante entre seres humanos y, y los sistemas biogeofísicos de la Tierra. No sé si fue demasiado abstracto, pero Yo eso es lo estoy que... de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo. Y Samuelson, que es parte el que va a seguir vigente en el estudio de la economía, nos proponía un flujo circular que ha sido utilizado constantemente por los economistas para describir el movimiento del valor, el movimiento del dinero y la generación de riqueza. Sin embargo, esta figura no es y no refleja la imagen completa, porque el mundo económico no está aislado, no está fuera del entorno, porque no solo está considerando elementos como los bancos, los gobiernos, sí, el proceso de valor, sino principalmente, primero, como bien señala Mariana, la generación de alternativas posibles que nos lleven a otro lugar. Producto Interno Bruto. Se habla mucho del Producto Interno Bruto y al parecer es la medida del éxito de las naciones. Sin embargo, la gran pregunta que desde América Latina se han hecho los economistas y que la autora de La Dona también se hace es: ¿y el Producto Interno Bruto para qué? ¿Para qué? Estamos siguiendo un objetivo financierista, monetarista, que refleja, que qué nos dice. Y eso nos ha extraviado de las principales búsquedas humanas y de la economía, que sería el bienestar social, el desarrollo, la generación de empleos, la generación de posibilidades para las personas. Muy bien. Mariana, ¿tú cuál considerarías la principal ventaja o cuál sería lo que modificarías en este momento si pudieras, no en términos de política pública y economía en nuestro país, en México? O sea, ¿qué cambios harías a la economía? ¿Qué incentivos? ¿Qué legislación propondrías para tener una economía más respetuosa del medio ambiente, de la ecología de la tierra? Bueno, propondría que se pudiera realmente contabilizar otro tipo de cosas más allá de lo que pide el Producto Interno Bruto, que se pueda contabilizar de cierta forma lo que sería nuestro patrimonio natural o biocultural, en el que pudiéramos tener, que existe un poco lo que hizo Conavio, ¿no?, de tener como un mapa de qué es México en cuanto a recursos, qué hay en cada lugar, y realmente ponerle un valor no solo económico, que lo tiene, que si tú puedes decir, bueno, el manglar tiene el valor económico en el que te previene los efectos negativos de un huracán, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando entra un huracán y le da en la torre a todo Cancún y destruye todo porque no existen los corales y todos los arrecifes que estaban ahí para detener un huracán, ¿cuánto le cuesta al Estado, por ejemplo,
reponer todo lo que se perdió en trabajo, en infraestructura y todo eso. Entonces, eso sería una cuenta que se puede hacer, que es muy sencillo de cierta forma, hacer el valor monetario de los recursos, que es lo que sería economía ambiental, que es lo que hace la economía ambiental, pero por otro lado, el valor intrínseco que tienen ¿no? los saberes y el conocimiento que tienen los pueblos de su medio ambiente. Hacer como un inventario de todo eso y realmente poderlo incluir en la actividad económica, en la política y en la planeación de los presupuestos, para que tú puedas aplicar un presupuesto que realmente le vaya a dar una respuesta a esa población en el que su medio ambiente se vaya a ver mejorado, en el que tengan más acceso a agua, a usar la tierra de manera productiva y todo eso. Entonces yo haría una contabilidad inclusiva en el que realmente se pueda ver cuáles son los recursos reales que tenemos, no como elemento transformado, ¿no? Que es lo que hace el Producto Interno Bruto. Tú cortas un bosque y cuánto vendes de madera, eso es lo que se contabiliza. Y yo creo que un bosque, siendo bosque, tiene muchos más usos y mucho más valor, tanto económico como social como cultural, siendo un bosque que siendo, ¿no?, acerrín. Entonces, realmente incluir esa visión en la economía de México, sobre todo México teniendo un conocimiento biocultural importantísimo, de los conocimientos bioculturales más importantes del mundo por toda la riqueza indígena que existe en México. Entonces, realmente contabilizar eso y que eso sea lo que dicta las políticas de desarrollo y no al revés. Tratamos de cubrir todos los hoyos que va haciendo la economía neoclásica, dejando una destrucción ambiental y una destrucción del tejido social para luego tener que tener programas que restituyan eso que la misma economía destruyó. Entonces, ¿no?, que el mismo proceso económico de dar fertilizante, luego tienes que ver cómo le haces para curar la erosión en un lugar donde estuviste dando fertilizante por 20 años. Entonces, realmente esa sería mi aportación más importante, si se Muy pudiera. bien. Antes de ir contigo, Pablo, se me hizo muy interesante esto que comentas del ejemplo de los manglares, Marina. Por ejemplo, muchos de estos manglares han sido retirados, ¿no? Por asentamientos humanos, por infraestructura vial, y algunos señalarían que son los estudios de impacto ambiental los que pues, generarían o tendrían que generar esta compensación a esta afectación del bien común, justamente para equilibrar, ¿no? Para tratar de resarcir el daño ambiental o la externalidad negativa que están generando pues estas empresas o estas construcciones, estos desarrollos, estos hoteles. ¿Tú consideras que es suficiente las medidas de compensación establecidas en los estudios de impacto ambiental a manera de resarcir estas externalidades que generan pues estos hoteles que estarían retirando, por ejemplo, el manglar? No, definitivamente creo que no, porque hay muchas cosas que no tienen un valor monetario en el momento, y que si lo tuvieran, que si realmente se hiciera un estudio de cuánto cuesta un manglar a la larga y todo lo que causaría en cuanto a ahorrarse dinero, ni siquiera se tendría que hacer un estudio de impacto ambiental, simplemente haciendo un estudio real económico, se vería que la mayoría de los proyectos no son convenientes. Pero el problema es de quién paga. Esa es la respuesta. Porque si lo estamos pagando nosotros mismos como ciudadanos por reducir nuestra calidad del medio ambiente, pues no importa. Siempre la pregunta que yo me hago en todo esto es de, bueno, ¿es más conveniente, pero para quién? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, evidentemente los estudios de impacto ambiental no se hacen esa pregunta. Son estudios en los que nuevamente se reduce, ¿no?, al metro cuadrado de cuántos metros cuadrados de manglar tienes. Y no puedes reducir un manglar ni un servicio ecológico que da un ecosistema como un manglar a unos metros cuadrados. Entonces, sí pienso que no sirve, además de que existe corrupción. O sea, eso ya es otro asunto, ¿verdad? Que existe el hecho de que muchas veces los estudios de impacto ambiental están realizados de manera mediocre o están realizados de manera que dejan fuera las cosas más importantes porque reciben una lana. Esa es la verdad también. Entonces, una parte es lo que está escrito en la ley y otra parte es lo que sucede en la realidad y qué tanto las autoridades ambientales están cumpliendo con la normativa que se les indica. Evidentemente, el estudio de impacto ambiental en papel
suena fantástico, pero ni siquiera hay mucha gente que lo sabe hacer de manera que considere los gastos a nuestro patrimonio y a cuánto tiempo y para quién, que son las dos preguntas claves en mi opinión. Ok, muchas gracias. Pablo, justamente la economía de dona es un tema que se está hablando en ciudades como Ámsterdam, en ciudades como Londres, en ciudades que se consideran de vanguardia, ¿no? Y ante este panorama que estamos viendo en nuestro país, que tenemos caduco los estudios de impacto ambiental, caduco la forma de medir nuestro bienestar, el PIB, pues, ¿tú crees que la economía de dona pudiera ser una solución? ¿Qué nos propone la economía de dona que pudiera innovar en estos tiempos? Claro. Evidentemente, los más positivos van a decir que si hacemos un proceso de coplar, desacoplar el Producto Interno Bruto y entonces sí medir esos impactos, esas presiones ecológicas, los más optimistas dirían que esa es una buena forma para avanzar, pero no estamos poniendo bajo el ojo crítico los dos de los puntos que nos proponen la autora de La economía de la dona, que voy a comentar rapidísimo. El primero, diseñar para distribuir. Nuestro proceso actual económico, que además está inspirado en la curva de crecimiento y en una curva que eventualmente todos los dolores sociales que esto causa se van a ver aliviados cuando lleguemos a la riqueza y al desarrollo del Producto Interno Bruto. Pero antes habrá dolor, habrá pobreza. Esos planteamientos obviamente ya fueron rebasados por la misma realidad, pero nos damos cuenta de un primer error en nuestra forma de pensar la economía. Y es que tenemos un error de diseño porque no está diseñada para ser distribuida la riqueza. Necesitamos reconstruir nuestras economías para redistribuir y distribuir la riqueza, porque lo que nos queda claro es que, ya lo dijo el Crédito Suizo y lo ha dicho una y otra vez los últimos años, 1% de la población tiene más dinero que el 99% restante a nivel mundial. Diseñar para distribuir es uno de los ejes que tenemos que implementar en estas nuevas economías del siglo XXI. Y la segunda es diseñar para regenerar. Una vez más, los amantes del Producto Interno Bruto plantean que la destrucción ambiental va a ser necesaria para llegar a un grado de desarrollo del Producto Interno Bruto que nos permita por fin empezar a cuidar nuestro medio ambiente. Un poco eso diferenciaría a los países ricos de los países pobres. Los países ricos, como ya lo lograron, ya pueden implementar medidas ecológicas. Los países pobres, lo siento, tienen que sufrir más, tienen que contaminar más, tienen que destruir más. A diferencia de ese error de diseño, porque estamos pensando en los objetivos erróneos y caducos, hay que diseñar para regenerar. Y lo bueno es que la economía regenerativa ya está aquí. Le llaman también la mariposa de la economía regenerativa. Les pongo rapidísimo la imagen que nos muestra un poquito esta imagen de cómo no se trata ya de exclusivamente acceder a los planteamientos de la economía circular en términos de no tirar desechos, aprovechar circularmente los desechos, sino más bien restaurar, regenerar, reparar, porque las cosas están críticas. Las cosas están críticas, ya vieron la pandemia, quien no entendió esta pandemia es que de plano no entendió nada. Ya está aquí el reto ecológico, ya está aquí el reto social y tenemos que actuar rediseñando nuestras estructuras y nuestro pensamiento económico, porque además la economía está en boca de todos. Los presidentes, las instituciones, las empresas, las familias. Tú mismo estás pensando todo momento en los pesos que llevas en el bolsillo y toda esa larga cadena de ideas son las ideas que hay que cambiar, hay que reconstruir. Me gustaría ver si en este momento existe alguna pregunta del público que la pudiera formular en un minuto. Alguno de los que están en la plataforma Zoom que le gustaría preguntar algo en este momento. Esta es la oportunidad. Que no se amontonen.
que no se amontonen porque si no tenemos muchas preguntas. Mira, aquí hay una pregunta ya en el chat, si quieren se las leo. Dice, buen día, mi nombre es Moisés Zúñiga, siempre he tenido duda de cómo se da seguimiento a las compensaciones que se manejan en los estudios. Pues esa es una muy buena pregunta. Supuestamente, pues los gobiernos no estatales, dependiendo en dónde se presente el estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues debiera ser el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría del Medio Ambiente, pero en la práctica es que no se le da seguimiento a estas compensaciones ambientales. Es uno de los graves problemas que tenemos en los estudios de impacto ambiental, que hay esta falta, como bien señalas, de seguimiento y no sabemos cuál es el impacto que están teniendo realmente estas compensaciones, ¿no? Muchas veces inclusive estas compensaciones se van a fondos. En Ciudad de México se han ido al fondo ambiental y se utilizan para otras cosas que no tuvieron que ver exactamente con el daño, ¿no? Que generó cierta obra o cierta actividad. Entonces, pues es un instrumento que desde el punto de vista de muchos ambientalistas no están compensando nada, es un mero trámite, los estudios de impacto ambiental, y no se están viendo a un nivel ecosistémico, ¿no? Digamos, no se juntan las compensaciones de distintos predios, por ejemplo, para conformar un corredor biológico, ¿no? Y verlo desde un punto de vista más ecosistémico. Repito, solamente se hacen compensaciones que muchas veces no tienen ni siquiera que ver con el tema. Y esto es lo triste, ¿no? Que estamos perdiendo a pasos agigantados los recursos naturales a pesar de los estudios de impacto ambiental. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo abordar la economía circular desde las escuelas públicas ahorita en confinamiento? Pues, que es muy buena pregunta. Yo puedo contestar desde la economía circular. Muchas escuelas ya están presenciales, otras no. Creo que lo más importante es empezar a enseñar a los niños acerca de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, enseñarle a los niños que la tierra está viva, que es un organismo vivo y que tenemos que tener una forma de pensamiento holística y sistémica, que sea empática con la vida, y no solo con la vida, sino también, como decía Pablo, con el resto de los seres vivos. Creo que no nos están enseñando, ¿no? Esta forma de pensar más cooperativa, colaborativa, y te repito, ¿no? Donde veamos, ¿no? A la naturaleza como un organismo vivo, un organismo que debemos de respetar, que tiene sus límites, y que también nos debieran enseñar los ciclos de la naturaleza. Si no respetamos los ciclos de la naturaleza, no vamos a sobrevivir como humanos en este planeta. Tenemos que respetar el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo de los nutrientes. Y creo que los estudios de impacto ambiental deberían ir dirigidos hacia eso, ¿no? A que se respeten los flujos de agua, a que se respeten los espacios, ¿no? Los corredores biológicos para que la biodiversidad tenga un espacio. Me gustaría preguntarle también a Marina y a Pablo en torno a esta misma pregunta. Bueno, Sí. ¿puedo levantar la mano en vivo o tiene que ser con manita de Pablo? Hay una Ajá, eso pregunta preguntaba, y quería hacer además una tenemos observación. aquí una interferencia. Hay alguien que está hablando. Quisiera aportar a lo que estás señalando, Arnold, un tema que me parece súper importante. Es el momento de cambiar muchos paradigmas y en las escuelas yo creo que podríamos sí empezar por eso. Es decir, nuestra visión económica, ya lo ha dicho aquí nuestra superexpositora y el grupo, que está totalmente basado en la economía neoclásica, tiene a su máximo representante en lo que se llamó el hombre económico racional. El hombre económico racional, obvio era hombre, no se habla aquí de mujeres, el hombre económico racional va a ser una persona, según esto, todas las que habitan este mundo, que pueden tomar decisiones racionales relacionadas con costos, beneficios, con costos, ganancias, y claro, que maneja perfectamente temas como la oferta y la demanda y el manejo del dinero, que son temas también que habrá que discutir. Además, este ser racional y económico
termina siendo una explicación de cómo debe ser el hombre, la persona humana. Y es ahí donde tenemos que cambiar porque hay que nutrir el espíritu humano, y en vez de pensar en el hombre racional y económico, habríamos de pensar en humanos que saben adaptarse a la sociedad y a los retos actuales. Los humanos adaptables a lo social, a lo colaborativo. No es el yo, es el nosotros. Ok, Marina, no sé si quieras comentar algo. Sí, claro. Pues evidentemente todo el tema de la economía o cualquier ciencia humana es solamente una forma humana de interpretar el mundo, de ponerle nombre y apellido a cosas para podernos entender de mejor manera a los humanos. Pero no hay que perder de vista, que creo que es súper importante, que no es que respetemos a la naturaleza, es que nosotros somos naturaleza. Y ahí esa dicotomía que nos han enseñado desde hace cientos de años de que la naturaleza es algo que está allá, fuera de mí, es parte del problema, porque pues la verdad es que ninguno de nosotros podemos sobrevivir si no respiramos, si no tomamos agua, si no comemos algo, y lo que comemos todo lo da la tierra. Entonces, empezar por romper esa cultura de separación de nosotros con la naturaleza, para empezar, porque cuando te das cuenta que tú eres naturaleza, pero de verdad te das cuenta de eso a un nivel consciente, que los niños lo pueden hacer con esa fantástica imaginación que tienen, te das cuenta que realmente tú eres naturaleza, y en ese momento lo que le hagas a la tierra, lo que le hagas a tu jardín, lo que le hagas a tu entorno, te lo haces a ti mismo. Entonces, esa sería la parte que yo aprovecharía las escuelas para realmente que ellos vean, ¿no?, que ellos son naturaleza y que además todo tiene ciclos dentro, o sea, el ciclo del agua externo como el ciclo de agua interno, de que ya te dio sed y que te des cuenta que si te sientes un poco mareado es porque tienes sed, ¿no? A veces uno como adulto se pone a trabajar y resulta que te sientes mal y resulta que lo único que necesitas es tomar agua. Entonces, realmente como que traer toda esa cosa que es como muy básica y muy primaria a las escuelas, porque todo es como, ¿no?, un maestro allá que te está enseñando, ¿no? Pero salir a la tierra, a un pequeño huerto que puede haber en la escuela, es la mejor enseñanza que se le puede dar a los niños, que ellos se sientan parte de. Un niño es el más feliz cuando está lleno de tierra, divertido, no cuando está ahí con una maquinita, totalmente aislado del mundo, ¿no? Entonces, eso es a nivel escolar lo que yo trataría de. No soy especialista en educación ambiental, evidentemente, pero de lograr pasar ese mensaje a los niños, que es tan fácil, ellos ya lo traen. Más que nada es desaprender lo que le hemos enseñado a los adultos, a los niños, básicamente. Muy de Muy bien. acuerdo con Marina. Y solo sumaría que, claro, Sí. en la actualidad ya hay experiencias hermosas, profundas, regenerativas, de cómo desde el huerto es tu maestro, a cómo los niños pueden entrar en una nueva reflexión de su contacto con la tierra, su contacto con su entorno, con su sociedad. Ya están ahí los ejemplos. Yo creo que hay un elemento más que debe ser sí o sí impulsado en las escuelas y principalmente en las escuelas de economía. Y es uno de los caminos que también propone la autora de la economía de la dona. Es ser agnósticos al crecimiento. Ser agnósticos al crecimiento, porque todos quieren crecer, todo el crecimiento está en boca de todas las empresas, de todas las economías, de todos los gobiernos, inclusive de las personas. ¿Y qué significa ser agnóstico del crecimiento? Miren, si seguimos en la lógica del Producto Interno Bruto, la aspiración de crecimiento ha sido menor del 2% en un país como México. ¿Cuánto dolor más vas a sufrir para que se sumen de 2% en 2%? ¿Cuántos años más va a tener que sufrir este país, este pueblo, estos ecosistemas para ver si un día llegamos a la riqueza necesaria? Y lo que también está claro es que esta línea de siempre ascendente tiene tope. Porque cuando el entorno se viene abajo y colapsa, cuando la sociedad se tiene que desestructurar por estos colapsos, como hemos visto en Haití y en países del estilo, entonces lo que nos acordamos y nos damos cuenta es que el crecimiento constante llega a tope.
tiene un tope y es una de las discusiones dentro de la economía que más se está desarrollando. Se llama la curva S, porque no es cierto que vamos a crecer y crecer siempre hacia arriba, siempre adelante. Es hora de considerar cómo vamos a aterrizar este avión. Muy interesante. Había una pregunta por parte de Gloria y posteriormente Alejandro. Por favor, Gloria. Gracias. Hola, Pablo. Hola. Fuimos vecinos hace muchísimos años. No, más que una pregunta, es una reflexión. Yo considero que la medición del sistema económico es uno de los puntos y que efectivamente la medición de la economía necesariamente conlleva la filosofía que está detrás, las creencias que están detrás del sistema económico. Y todos estamos de acuerdo aquí en el que el PIB y el crecimiento del PIB es un invento, todos son inventos, así que lo bonito de esto es que podemos inventar lo que sea. Podemos inventar lo que nosotros queramos. Para mí el invento con el que habría que trabajar es verdaderamente el fondo de este modelo civilizatorio que propone la felicidad, el éxito y todo esto que ahora está de moda, positivo, resiliencia, bla, 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 en la posesión de objetos. Ese ha sido el modelo y que ustedes saben, sobre todo en los años 40, a raíz de la posguerra y en Estados Unidos, se propaga desde ahí, se ha irradiado a todo el mundo la idea de que para ser feliz hay que tener toda esta serie de objetos que al final acabamos siendo esclavos nosotros de los objetos nos han dominado. Entonces, funciona este modelo en el que lo que se mide es qué tanto poseemos, no se mide qué tanto podemos hacer, no se mide qué tanto sabemos producir con nuestras manos para nuestro bienestar. Y medimos cuántos tenis, cuántos pantalones, que antes era de campana, ahora son de tubo, al ratito de campana otra vez, con suela de este ancho, con suela de este tamaño, reloj chiquito, mediano. Es un absurdo, y que yo lo cuestiono más allá de la medición. ¿Qué se mide? ¿Por qué seguimos en este modelo que lo único que ha demostrado es devastar el medio en el que vivimos? Porque nosotros la vamos a pagar muy caro. La naturaleza no tiene problema, se regenera y rapidito. Ahí no hay, rapidito. La vamos a pagar nosotros, las siguientes generaciones. Y no acabamos de entender que no va por ahí. El pastel del crecimiento no tiene que crecer. Esa es una gran falacia que todos los empresarios siempre están diciendo. Crezcamos el pastel para repartir. En México hay una riqueza increíble y si no que le pregunten a las 6 generaciones de políticos del PRI, PAN, etcétera, que se conforman con comprarse sus hectáreas y tienen su cachito de naturaleza y le ponen una barda. Para eso quieren el dinero. Entonces yo creo que es todo el modelo civilizatorio en el que hemos caído el que está enfrentándonos al destino que nos está alcanzando. Irremediablemente nos está alcanzando. La pandemia, estoy de acuerdo contigo, Pablo, es una muestrita. Ahí viene. Yo vivo en Cancún. Yo veo, ahorita estoy en Cancún un rato. Día con día se acaba en el manglar. Día con día, bajo los ojos permisivos de la autoridad. Sí es. Bueno. Muy interesante reflexión, Gloria. Más de una observación. Sí, pues justo la compartimos y es por eso que hacemos estos espacios de diálogo. No sé si Alejandro también quisiera comentar algo sobre este tema. Y bueno, también platicarles que justo lo que decía Gloria es lo que en economía circular llamamos la servitización. Es pasar justamente de propietario a usuario, es olvidarse o irse
o hacer una transición de forma gradual, ¿no? A esta servitización para no tener que poseer tantas cosas, ¿no? Para tener que lograr el bienestar. Hay muchas cosas que se pueden compartir porque no las estamos usando permanentemente. Estamos hablando desde herramientas hasta vehículos, hasta plataformas, ¿no? Y algo también importante de la economía circular es la tecnología. La tecnología nos permite plataformas colaborativas que justamente nos dan paso, ¿no? A esta servitización, a estas formas inteligentes de compartir los recursos en lugar de estar compitiendo por ellos. Y me recuerda para invitarlos a este curso que vamos a tener de economía circular. Es un curso en donde incluimos todos estos temas que estamos viendo el día de hoy. Y en este curso de economía circular también vamos a tener conversatorios, también vamos a tener estas reflexiones y vamos a analizar, ¿no? Varios casos de otros lugares y también de México. Alejandro Lino ya está. Si nos quieres abrir el micrófono. ¿Puedo rápidamente nada más decir algo sobre lo que están hablando antes de que se cambie el tema? Todo lo que dijo Gloria, Sí. lo que dices tú, obviamente tienen mucha razón. Y yo pienso que hay una cosa que siempre nos olvidamos, que esto está diseñado para que sea así, no es una casualidad, no es un error. Hay grupos de poder que se benefician de que existan estas estructuras de poder, estas estructuras de economía. No es que de repente llegamos a este lugar en el que estamos, sino que unas cosas se diseñaron de una forma y luego se aprovechó los grupos que están en el poder de que la economía sea jerárquica, de que la economía tenga externalidades, de que todo lo que estamos ahorita viviendo como una crisis civilizatoria es por diseño así. Entonces no hay que olvidar el tema del poder y quién tiene el poder y cómo estamos de cierta forma siendo un poco manipulados para estar en este lugar en el que estamos, y que sí es importante considerar eso, porque si no consideramos el poder y quién se beneficia de todo esto, pues realmente vamos a poder hacer cambios a nivel muy localizado, pero lo que yo creo que todos queremos son cambios estructurales, por eso estamos hablando de esto, y es una cuestión de poder que pienso que hay que considerar cuando hablemos de todos estos temas. Voy aprovechando, Sí, Marina. muy de acuerdo. Yo también quisiera decir una cosa rapidísimo. Sí, hay que poner en crítica profunda todos nuestros paradigmas económicos. Por ejemplo, ¿por qué es nuestra máxima obligación fiduciaria y el máximo propósito de las empresas generar ganancias para los stakeholders? ¿Por qué no estamos pensando que las empresas deben obedecer a quienes trabajan en ellas, quienes las hacen posible? Y ya están también las diferentes propuestas, stakeholders contra commons, stakeholders contra empresas que son diseñadas para ser distributivas desde el principio. Las lecciones de los paradigmas, hay que convocar lo que los antropólogos nos han enseñado, y es que la forma en la que soñamos y vemos el mundo se vuelve al final el mundo que vivimos. Muy bien, creer es crear, por ahí dicen. Y Alejandro tenía la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Una pregunta y al mismo tiempo como una observación. ¿Por qué no mencionamos nunca la economía solidaria, que ha sido la base de nuestros pueblos indígenas, apegada a la cosmovisión, y que esa economía solidaria tiene herramientas como el trueque, como la ayuda al más necesitado de la comunidad, como el intercambio, como un banco de talentos que entre las comunidades indígenas se hace? ¿Por qué nos vamos tan lejos en economías como las que se mencionan y no aterrizamos en las economías locales que tenemos en cadenas cortas de producción, y que esas economías solidarias hacen que los pueblos indígenas principalmente encuentren un mejor desarrollo? Creo que debemos voltear también hacia esas economías indígenas y no ver nada más las economías mundiales, que es bueno y es productivo para las ciudades, pero las economías locales indígenas creo que las estamos olvidando, y debemos también voltear
para tener una visión más acertada de lo que queremos hacer. Es mi humilde opinión. Saludos a todos y gracias por compartir este pequeño espacio. Gracias, Alejandro. Coincidimos, me parece. Me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros, pero ciertamente, ¿no? Estamos entre todos tratando de generar una economía óptima. No creo que la economía circular sea la única solución, es parte de la solución combinada, ¿no? Con la ecología hedona, con la ecología política, y una economía, ¿no? Que podamos co-construir justamente todos, tomando en cuenta, ¿no? Al medio ambiente y el bienestar social también. Esa es mi opinión. Me gustaría saber qué opina el doctor King en torno a esta economía solidaria. Gracias. Y también Marina. Sí, Marina, ¿quieres empezar? Adelante, ok, gracias. Definitivamente, cuando hablamos de rediseñar la economía en términos de la redistribución, que sea distributiva, y en términos de la regeneración, que sea regenerativa, estamos convocando las experiencias y el conocimiento de muchos pueblos y muchas experiencias regenerativas y permaculturales, donde bien sabemos, quien lleva una de las banderas adelante del proceso permacultural sí son muchas culturas indígenas. Creo que ahí, de hecho, está muchísimo de los elementos que se cocinan en torno a la reflexión de la economía real. ¿Qué significa generar valor? ¿Qué significa intercambiar valor? Y cómo en este intercambio generamos riqueza que se distribuye correctamente. Y en ese sentido, sí está, yo creo que además ya llevándose a un siguiente nivel, es decir, ya estamos hablando de la creación de monedas locales, la creación de monedas y proyectos económicos locales que tienen esta visión y están sucediendo ya por varios lugares, en varios países. Sí, Alejandro, yo quería decirte que definitivamente la cosmovisión de los grupos indígenas de diferentes lugares del mundo, en mi opinión, es la base y debe de ser la base de donde podamos partir si queremos realmente rediseñar nuestros sistemas económicos. Evidentemente, todos estos grupos indígenas lo lograron muy bien y por eso siguen estando aquí. Y es esa cosmovisión que es lo que decía Gloria, al final se une todo esto, ¿no? Es qué es la filosofía, cuál es la filosofía que tenemos que nos lleva a la explotación del otro, el otro sea un árbol o sea una persona. De qué manera nos hemos separado de nuestro propio espíritu, yo o lo que le quieras llamar, para que nos estemos tan divididos de nosotros mismos y del otro. Entonces, la cosmovisión indígena definitivamente es una cosmovisión en el que el sujeto, el individuo, es parte de. Y es no solamente parte de y parte indispensable, sino que todas las otras, los otros son también parte de, ¿no? Por ejemplo, los indígenas norteamericanos le llaman la nación de los caballos, la nación de los lobos. Cada uno es una nación y tiene exactamente los mismos derechos, digamos, que la nación de los humanos. Entonces, la cosmovisión que existe en México de toda la cantidad de etnias indígenas es valiosísima. Y definitivamente yo pienso que no nos queda de otra, porque además esas son nuestras raíces y partir de ahí para ver qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestra función como seres humanos, si queremos ser los que consumimos o queremos ser los que regeneramos y los que cuidamos a la madre tierra, y al momento de cuidarla a ella nos cuidamos nosotros, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas definitivamente son, pienso yo, el valor más importante que tenemos para nuestra salvación ecológica y biocultural en México. Excelente. Y para algunos pensaríamos que es un poco difícil, ¿no? O para empresas muy grandes, ¿qué alternativa tienen o cómo pasan, ¿no? Estas producciones masivas gigantes a producciones más locales o comunitarias? Nos queda claro, ¿no? La economía comunitaria, solidaria, pero ¿qué podemos hacer a gran escala, ¿no? A nivel macroeconómico, ¿qué podemos hacer con las grandes empresas? ¿Cómo transitar? ¿Qué salida podemos ver con ellas para justamente
pues no solamente aplicarlo, ¿no? A pequeña escala y comunidades, sino también a procesos macro mucho más amplios, ¿no? ¿Qué podrían decir o cómo lograr esta transición o cómo, pues sí, trabajar, ¿no? Con las grandes empresas? Pues bueno, ahí ya volvemos a la cuestión del poder, ¿no? Yo creo que por diferente que sea el tamaño de la empresa, cuando el objetivo de la empresa es realmente aportar valor, tanto social como ecológico, no solamente el valor a sus stakeholders y a la gente, sino realmente regresar el valor al lugar donde está establecida, por así decirlo, ¿no? Se pueden diseñar políticas públicas muy sencillas. No es una cuestión de que no se pueda, es una cuestión de que exista la voluntad política de hacerlo, en el que una empresa tiene que dejar un beneficio al lugar donde está establecida físicamente. Entonces ya ahí ya dejas de tener problemas con que, bueno, pero si la empresa es una empresa, ¿no? Como Nestlé, que es suiza, pues ya nos quedamos fuera de la jugada, ¿no? Entonces, existen muchas cosas que se pueden hacer a nivel de políticas públicas súper sencillas en el que se puede diseñar un porcentaje, se puede hacer por porcentaje, se puede hacer por proyecto, se puede hacer por muchas formas. El chiste es de que existe la voluntad política, ¿no? De los que están en el gobierno para hacerlo. Y bueno, para que exista esa voluntad política, evidentemente es todo el trabajo democrático que se tiene que hacer como ciudadano para que nuestras peticiones sean verdaderamente ejercidas por el poder político, que esa es la parte que es pues muy complicada, ¿no? Sí, sí, sin duda estoy de acuerdo y yo diría que no es casualidad, no es casual que de las 100 economías más grandes del mundo, 60 sean corporativos privados. Y no es casual que los modelos de negocio de estas empresas, que además son las empresas que más están siendo señaladas de los efectos que tienen sus operaciones en el entorno y en las sociedades a nivel global, a nivel humano, es que claramente hay empresas que no están interesadas en cambiar. Y esas son justo las que pues hay que considerar en términos de más bien recuperar a nuestros gobiernos, que los gobiernos no se vendan a esas grandes corporaciones, sino que nos hagan caso a los habitantes que dicen representar. Yo creo que hay que recuperar los espacios de decisión política para poder echar a esos modelos de negocio viejo que tanto daño hacen, porque es el caso, por ejemplo, de las grandes empresas, incluso en México, que están por todos lados y que son las causantes de grandes enfermedades, Sabritas, Bimbo, Coca-Cola. Sabritas y Bimbo, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué Bimbo no tiene un pan sano? ¿Por qué Bimbo no tiene un producto de un pan ecológicamente hecho y que sea sano para el consumidor? Porque lo que persiguen estas empresas es generar ganancia para sus inversionistas, no generar un pan sano. Ese es un gran debate. Estas empresas te dirían que, pues bueno, son los mismos consumidores los que demandan estos productos, que ellos están generando el 50% de los empleos en nuestro país. Pero tú crees o considerarías que estas empresas, digamos, les falta un poquito de empatía con el resto de la población, con el medio ambiente? Ahorita que hemos estado diseñando y trabajando mucho en el curso de Economía Circular que vamos a dar próximamente en Orgánica, nos preguntamos estas cosas, ¿no? Si es necesario como llegar al corazón de las empresas o es necesaria una ley que obligue a las empresas. ¿Cuál es ese ingrediente que puede empujar a que el sector empresarial tenga un poquito más de conciencia por el entorno, a que se preocupe un poco más por las externalidades negativas y no solo por la creación de empleos, ¿no? Pareciera que antes lo único importante era crear empleos y, como veíamos anteriormente, crecer el PIB, ¿no? ¿Qué faltaría o cómo llegarle al corazón a estas grandes empresas
para que consideren cambios, para que tengan una mayor empatía, repito, con su entorno y la gente. ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que estamos siendo muy idealistas? Yo creo Me que estás encanta. siendo muy idealista. Para empezar, las empresas no tienen corazón, nunca lo van a tener. Em, Porque además es una cosa, pues, se diluye, ¿no? ¿Quién es la empresa realmente, no? Es el que lo representa, es el director. Nadie sabe quién es la empresa. Son una bola de personas que reciben dinero, que ni tienen idea, que seguramente ni comen pan Bimbo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del pan Bimbo. Entonces, es una cuestión nuevamente de poder, ¿no? Y estas empresas se les permite hacer eso porque hay unas reglas de gobierno que les permiten hacer eso y las empresas le dan dinero a todos los candidatos de gobierno desde antes de que lleguen a la presidencia o a donde sea que lleguen. O sea, las empresas les dan dinero a todos, no le dan a un solo partido, le dan a todos para que los tengan a todos en el bolsillo y hagan lo que necesitan. Es una cuestión de transparentar un poco los, digamos, la relación corporativa con el gobierno, buscar ese tema de transparencia para asegurar que los gobiernos respondan a los ciudadanos y no las empresas, por un lado. Y por otro lado, serían hacer campañas agresivas en contra de las empresas para que los mismos consumidores, ¿no?, hagan un tipo boicot en que decimos, no, exigimos que el pan no tenga glifosfato, que nuestro trigo esté limpio, que nuestro maíz esté limpio y no vamos a comprar estos productos, ¿no? Hacer como campañas de marketing. Ahí es el donde el consumidor realmente tenemos mucho poder. El consumidor tiene muchísimo poder porque nosotros somos el mercado. El problema es de que volvemos a al mismo problema estructural en el que el mercado no tiene tiempo porque le está dando de comer a sus hijos, siendo tú el mercado, saber qué es el producto que más te conviene de acuerdo al valor y lo que le estás dando porque para nutrir a tus hijos. No tienes tiempo de hacer la investigación para saber cuál de todos los miles de productos que hay es el que te conviene. Y entonces vuelven a la ignorancia del consumidor que no sabe lo que está haciendo y por eso apoya a comprar un producto que le hace daño. Entonces, para lograr ese cambio a nivel empresa, yo creo que son como diferentes vertientes que se tienen que hacer como al mismo tiempo para que exista ese cambio de o sea, si una empresa sabe que se va a dejar de comprar sus productos porque todo el mundo sabemos que le ponen porquerías, pues sí le bajan un poquito a sus ínfulas. Pero por otro lado, sí tiene que haber un control gubernamental de decir, nosotros no queremos una población enferma, porque al Estado le cuesta al final, al Estado le cuesta tener una población enferma, ¿no? Entonces, yo pienso que sería algo como muy por todos lados, es como una batalla así campal, es súper difícil con estas personas. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que se dice. De hecho, imagínense, la cantidad proyectada de 18.5 trillones de dólares que se esconden en paraísos fiscales representa una pérdida anual de 160 billones a la gringa por ingresos e impuestos. Y esta cantidad podría acabar 2 veces con la extrema pobreza mundial. ¿De qué voluntad estamos hablando? Porque lo que nos queda claro es que los CEOs involucrados en cómo extraer más ganancia y cómo evitar que los impuestos sean pagados en los países, una estrategia más muy común en estas empresas, es parte de un modelo de negocio que no está interesado ni en el medio ambiente ni en la sociedad. Entonces aquí llegamos a un punto de disyuntiva, llegamos a la primera disyuntiva importante con la economía circular y toda la reflexión de la economía ecológica y la economía de la dona. Hay 2 tipos de bandos en quienes ven ahora nuestra situación desde la economía. Aquellos que dicen que sí, todo esto es posible, va a cambiar, se puede implementar la economía circular, se pueden bajar las emisiones de carbono, se puede generar un proceso de transformación que va a seguir a todo dar. Sí lo lograremos. Pero hay quienes dicen, lo siento, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, el límite bioplanetario ya está aquí, el límite de crecimiento se refleja en esos límites bioplanetarios y además tenemos un mundo tan desigual que
ya no es posible mantener estos procesos de funcionamiento. Necesitamos reconstruir el propósito de nuestra economía. ¿La economía para qué? ¿Cuáles son sus goles? ¿Cuáles son sus objetivos? Los objetivos de esto que Aristóteles hablaba, administrar bien la casa. ¿Administrar bien la casa para qué? ¿Para el beneficio de quién? ¿Cómo? Y otras reflexiones que son parte de las que nos convocan. Pues no sé si exista algún comentario del público. Nos estamos pasando un poco la hora, pero bueno, no teníamos un límite preestablecido. No sé si existe algún otro comentario, algún ejemplo, ¿no? De economía circular o alguna economía que sí está funcionando, algo que nos deje con esperanza. Sí, adelante, Laia. Sí, hola chicos, yo la verdad quería entrar y entré súper tarde y me quedo con los últimos 20 minutos, pero bueno, yo sí soy empresaria, sí tengo una empresa que estoy buscando que sea 100% mexicana, o sea, bajar los costos de huella de carbono siendo un producto local. Y pues la verdad es que yo creo que las nuevas generaciones venimos con otro chip. O sea, o reinventamos la empresa y reinventamos la forma de invertir, o la verdad, o sea, no nos hacemos pues responsables, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, pues de lo último que estaban diciendo, pues yo sí soy de que sí lo podemos hacer y lo podemos hacer porque pues yo propongo que lo estoy haciendo, ¿no? O sea, seguramente la estoy cagando por muchos lugares, pero con ganas de aprender a hacerlo mejor. Entonces, qué bueno que haya esos espacios de debate y de cuestionamiento, porque sí, sí es bien importante. ¿Puedo decir Sí. algo? Evidentemente, como Laia, hay muchas personas y ese es como que el gran tesoro que tenemos, que existen muchas personas que queremos hacer las cosas de otra forma y que lo tenemos clarísimo. Y nos frustramos muchísimo y nos vamos sin esperanza. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para otra cosa. Y eso es lo que tenemos que no perder la esperanza de que el sistema está diseñado para ser desigual y está diseñado para la explotación. Y evidentemente, aunque existan muchas formas de hacer las cosas diferente, si el sistema estuviera hecho para que se pudieran hacer empresas que son ambientalmente sociales y responsables, todo el mundo le iría súper bien, no habría tanto problema. Pero como te topas con una bola de problemas cada vez que quieres hacer las cosas bien, tienes todo un sistema enfrente de ti que te hace todo sumamente difícil. Entonces, por eso es importante hacer ambas cosas, hacer la parte local de cada quien lo que podemos y por otro lado seguir empujando para que el sistema esté basado en el respeto, en la corresponsabilidad, en la regeneración, en la comunidad que queremos todos nosotros y que es un 1% solamente el que se beneficia de este sistema así. Entonces, cuando el 99% realmente nos organicemos en base a algunos principios o acciones o modelos que nos funcionen para tomar el poder de regreso y decir, no queremos un mundo desigual, no queremos un mundo con degradación ambiental y este es el mundo que queremos y somos el 99%. Entonces, a veces cuando tenemos estas discusiones es bien difícil porque pensamos que estamos en contra del todo, pero el todo es un grupo así de poder y por eso no hay que olvidar que hay que hacer ambas cosas, ¿no? La parte de uno que te da una satisfacción a nivel personal de que estás haciendo una empresa, que estás haciéndolo bien, pero no se te olvide que estás en contra de un sistema, ¿no? Entonces, no perder la esperanza porque estamos en contra de un sistema que oprime y que está diseñado para ser así. No es casualidad, pues. Sí, sí, muy de acuerdo. Yo quisiera decirles que justo estoy trabajando en mi próximo libro. Va a ser una guía para hacer emprendimientos regenerativos. De la A a la Z, cómo hacer que tu proyecto y tu propuesta de valor esté vinculada con los elementos principales de la regeneración, es decir, sanar nuestra espiritualidad humana, sanar la economía y la sociedad y sanar al entorno y al medio ambiente. Sí se pueden, ahí están los proyectos como Las Cañadas en Oaxaca, googleen Bosque de Niebla, Las Cañadas y vas a ver cómo la regeneración, la economía de transformación ya está aquí, ya está sucediendo.
Así es, Pablo. Hay muchos ejemplos, también dentro de la red de Ecoaldeas Casa, no solo Las Cañadas, que está en Veracruz, sino Metusco, que es un ejemplo increíble de regeneración, sino también aquí Huehuetelcoyotl, Tepoztlán, Ostupulco. Hay muchos, ¿no? Asentamientos humanos sustentables que están tendiendo, ¿no? Hacia modelos más regenerativos, autogestivos, autosuficientes. El ejemplo, ¿no? Que puso Laia con Ixchel Aradia, que están abriendo esta empresa para copas, ¿no? Menstruales y evitar tanto plástico, porque son los grandes problemas ahorita el plástico desechable. Y creo que sí hay esperanza, ¿no? Creo que también la tecnología nos brinda muchas herramientas que anteriormente no teníamos y que ahora podemos comunicarnos e interconectarnos como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Y por eso, ¿no? Estas nuevas economías que no, bueno, que están en proceso de consolidarse, justamente, ¿no? También es una esperanza, ¿no? Porque nos permiten voltear a ver nuevamente a la naturaleza, reconectar, a volver a generar esta relación y esta conexión, ¿no? Con el organismo que nos provee, como bien decía Marina, de todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, pues sí, esta es una invitación. No sé si existan más preguntas o algún comentario por parte del público, algún comentario final por parte de Marina y de Pablo para cerrar y alguien también del público. Bienvenidos. A mí me encantaría decir que, bueno, Doctor King, no sé cómo te llamas, no me acuerdo, dijiste algo muy bonito, ¿no? Que es como sanar eso, ¿no? Y a mí me costó un montón decir soy empresaria, porque siempre para mí las empresas han sido el eje del mal, ¿no? Entonces, tener una empresa que sea congruente justo con todo lo que se está hablando, me permite ahorita poder decir, no, pues soy empresaria porque sé que pues, lo estamos haciendo diferente de que las empresas, como nos han explicado que son las empresas, ¿no? Y pues me encantó, me gustó esa parte. Gracias chicos por crear ese espacio. Muy bien. Pablo, un comentario final. Sí, bueno, decirles que en efecto los grandes procesos de transformación ya están sucediendo y los invito a acercarse a los proyectos regenerativos que seguramente cerca de tu ciudad hay alguno. Decirte además, voy a aprovechar el día de mañana, Saber va a tener una mesa redonda sobre agroecología y ganadería regenerativa, que son dos grandes proyectos que sí son alternativa tanto económica, ecológica, social y espiritual, de hacer las cosas bien. Hay que investigar, hay que googlear, hay que acercarse a estos temas porque están pasando ahora y necesitan jóvenes, necesitan emprendedores, necesitan estudiosos, necesitan movilizar, digamos, a todos los que estén interesados en entrarle. La convocatoria es aquí y ahora, porque hoy enfrentamos estos retos. El futuro ya está aquí y tenemos que actuar porque hoy solo hay de dos. O sigues siendo parte del problema o vas a ser parte de la solución. Muchas gracias, Pablo. Marina. Sí, gracias. Sí, definitivamente las cosas que mencionas de la regeneración, tanto en temas de agricultura y en temas de ganadería, es una de las actividades económicas que más impacto tienen tanto en cambio climático como biodiversidad, como conservación de especies, como creación de empleos y como proveer comida que sea sana y limpia para las personas que lo consumen, y que definitivamente es uno de los esfuerzos más importantes que se pueden hacer en cualquier país. La agricultura y la ganadería regenerativa es una forma completamente distinta de crear riqueza, y de crear riqueza de una forma tan bonita en el que participan tantos diferentes actores y que puede crear biodiversidad y que a veces es hasta mejor, difícil de creer, que un ecosistema pristino que nunca ha sido tocado. Cuando realmente se hace la agricultura y la ganadería regenerativa bien hecha, el valor agregado que tiene en todos los sentidos es fantástico, y también es una forma de sanar esa conexión que nos hace falta a todos. Todos lo único que queremos es poder estar en un jardín
en una playa, en un lago y estar con nuestros seres queridos y estar ahí a gusto. Nadie queremos nadie más. Los que quieran esa otra cosa, pues ya sabemos, son los que se suben en los cohetes y se van a otro lado, ¿no? Entonces, pues todos queremos lo mismo y ese tipo de esfuerzos y a involucrarse en lo que uno encuentra a nuestro alrededor es lo más valioso que podamos hacer. Y yo creo que las cosas se van a poner un poco peor antes de que se pongan mejor. Y solamente se van a poner peor porque vamos a ver más claramente lo que está pasando, pero que creo que hay muchísima esperanza y que habemos muchísimas gentes que estamos teniendo este tipo de conversaciones y definitivamente lo vamos a lograr. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, hay un mensaje de esperanza. Creo que, aunque sí, como tú dices, coincido, creo que podríamos tocar un poco más de fondo, quién sabe si se pueda más, pero quizás lo vayamos a hacer y eso nos va a hacer sacudir de ver lo que realmente es importante, lo que realmente tiene valor, ¿no? En nuestras vidas. Ciertamente la acumulación, pues para muchos y especialmente para las generaciones, ¿no? Más jóvenes ya no es el valor más importante. Mucha gente se va por las experiencias, se va por otro tipo, ¿no? De estándares y valores que le aportan mucho más, ¿no? Que acumular y acumular. Y bueno, a nosotros en Orgánica nos interesa mucho seguir explorando estos temas, nos interesa mucho tender puentes hacia otros actores. Creemos que ya tenemos la suficiente madurez también para abrirnos a otros sectores y escuchar sus puntos de vista, tratar de hacer una transición, ¿no? Gradual hacia una economía más justa, más ecológica, pues con el mayor, ¿no? Número de actores posibles. Y sí, que podamos tener, ¿no? Esa paciencia, esa compasión, ese nivel, ¿no? De entendimiento entre todos nosotros para transitar, porque como Marina dice, pues todos queremos lo mismo, ¿no? Quizás es mucho el miedo, ¿no? Siempre en estas transiciones es el miedo de perder, ¿no? Lo que hemos ganado, pero creo que si no hacemos esta transición, pues vamos a perder todos todo y es muy importante pues eso, ¿no? Que tengamos empatía, especialmente para la gente que pues, no es igual que nosotros, pero sabe y en su corazón y en su mente saben que tienen que transitar, ¿no? Hacia un cambio en donde pues todos podamos sobrevivir como seres humanos y también las demás especies, los demás animalitos, las demás plantas, ¿no? Y como decía Gloria, pues quizás si llega a haber un problema, una catástrofe ambiental, pues y el ser humano se elimina de esta tierra, pues la tierra va a seguir, ¿no? Quizás con nosotros o sin nosotros, eso depende de todos nosotros. Entonces, pues les agradecemos mucho, no sé, algún comentario final de alguien que se esté aguantando mucho, quiera decir algo. A la una, a las dos. Tú, Pablo, No, Marina, bueno, gracias, gracias frase Marina, para un cerrar. gusto. Hay que estar en comunicación, Arnold, hay que continuar. Lo que queda claro es que espacios como estos, donde abren la reflexión a los temas más importantes de la actualidad, sí son necesarios. Cuenten conmigo para acompañarlos y para abrir líneas de reflexión, de publicación, de acción. Muchas gracias, Arnold, Marina, mucho gusto. Gloria, Paz, un saludo y muchas gracias. Marina, Igualmente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por mucho gusto, Pablo. Hola Gloria, y muchas gracias Arnold por el espacio y sí creo que es importante que sigamos hablando de esto, obviamente hablar de economía, de estas tres economías podemos tener alrededor de miles de horas de temas y de cosas que se pueden conversar, pero lo importante también es lograr estos vínculos y que no nos sintamos todos un poco tan solos en nuestra pequeña isla haciendo nuestros esfuerzos, ¿no? Que veamos que somos muchos y que se crea una sinergia entre todos, ¿no? Y que este tipo de eventos son súper importantes para también retroalimentar esa esperanza que necesitamos todos. pues muchas gracias, Marina. Agradeciendo también al equipo Orgánica, nuestro equipo que hizo posible esta transmisión. Recordándoles del curso de Economía Circular. Pueden ver más información en nuestro Facebook o en nuestra página organi-k.net.
justo estamos, ¿no? Reflexionando y con los mejores maestros y experiencias. Y bueno, agradeciéndoles a todos. Muchas gracias por este enlace y seguramente vamos a tener más en un futuro cercano. Hasta luego.